Y este tema de esta mañana, mis hermanos, se llama sembrar la buena semilla. Hemos estado hablando en estos días de la semilla, hemos estado hablando de muchas cosas. Pero en el día de hoy, el tema es sembrar la buena semilla. Y vamos a la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y dice algo sencillo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Wow. Pastor, usted como que desafinó ahí. Como que sembrando la semilla con esa palabra no tiene sentido. Y yo le pido, mis hermanos, que me den el beneficio de la duda y al final ustedes me digan si sí o si no. Si la elección del versículo inicial, que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Yo les había hablado respecto a la prédica anterior, que debemos sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, en cada uno de los corazones, de nuestros hijos, de los nietos y de toda la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos la semilla de esa palabra, el enemigo no tendrá que buscar nada con nuestra descendencia. Y por eso debemos sembrarla. Yo tengo una carga de oración por los niños de la casa. Claro, por todos los niños, por los que están en la casa. Para que Dios tome el control en cada uno de ellos. Para que Dios los bendiga y Dios los guarde. Si el evangelio sigue corriendo, el enemigo se va a ver apurado con los nuestros. Por eso nosotros debemos siempre estar orando en todo tiempo, para que los nuestros siempre busquen de la palabra de Dios. ¿Por qué yo digo esto? El día pasado yo envié un video al grupo de la iglesia. El video del orgullo gay. El video en el cual ellos salen cantando y ponen de fondo un recuadro en la pantalla, como cuando están haciendo un zoom que se agregan la gente y hay un zoom de muchos de ellos, muchos cuadritos, la pantalla llena de ellos haciendo coro. Y ellos decían: no se preocupen, que con sutileza nosotros los traeremos y vamos a ser tan sutiles que ustedes también vendrán a ser parte. Es decir, que si ellos llegan a los corazones de los niños, los padres no los van a abandonar. Y entonces, como vamos a seguir con ellos, también vamos a ser parte de ese mover. Lo cual yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo, por el poder y la autoridad del Señor. Mis hermanos, miren, los días son malos. Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no tenemos esa semilla sembrada, siempre habrá un vacío y con algo que llenarla. En un momento determinado, cuando andábamos en nuestra manera vieja de vivir, si nos examinásemos nosotros mismos, podríamos pensar qué cosas nosotros teníamos de vacío que siempre estábamos buscando que llenar. Que llenar. Y comprábamos algo nuevo y lo exhibíamos, pero en un momento determinado eso que habíamos comprado ya no llenaba ni satisfacía el ego de lo que nosotros queríamos. Entonces siempre hay que llenarlo con algo. Y entonces esta gente que no tienen al Señor en su corazón, debemos orar por ellos. No los vamos a odiar, porque Dios ama al pecador, no ama ese pecado que habita en ellos. Y necesitamos enseñarle al mundo que nosotros hemos sido escogidos porque somos una diferencia de parte de Dios. No es que somos diferentes, es que Dios ha marcado una diferencia con nosotros. Nos ha apartado. Por eso hay que sembrar esa semilla en esos corazones y ser constante para avanzar. Y nosotros debemos estar firmes. Debemos de recordar que el reino de Dios debe expandirse por toda la tierra. Y nosotros, ellos no van a ser obstáculos para nosotros. Somos nosotros los que vamos a hacer el obstáculo para ellos. Para que ellos se expandan, vamos a ser nosotros el obstáculo.
Yo recuerdo cuando en la palabra Eliseo le pidió al Señor que abriera los ojos de su criado para que se dieran cuenta que son más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Entonces, nosotros debemos empezar por ahí, de que nosotros somos más, de que nosotros somos multitud. No somos solo multitud en República Dominicana, sino en el mundo. Y cuando nosotros realmente nos pongamos de acuerdo en la unidad de la oración, vamos a lograr muchísimas cosas. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Siempre he venido predicando. Desde la primera vez que yo tomé un micrófono para aperturar en la casa de Dios, yo hablaba de la unidad. Y hoy yo sigo hablando de la unidad, porque Dios quiere la unidad del cuerpo de Cristo. Y la unidad la vamos a tener cuando alcancemos a entender que esa semilla sembrada es la que da fruto. Y que es Dios Todopoderoso, que se antepone a nuestro principio, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a todas las cosas. Y estos niños que vienen creciendo, es necesario bombardearlos con la palabra. Muchas veces alcanzan una edad y ellos se creen que son grandes. Pero ¿saben qué pasa con ellos? Es muy fácil desde casa ser hombres. Es muy fácil desde adentro de casa ser mujeres. Es muy fácil decir que papá y mamá molestan cuando quieren instruirte. Es muy fácil decirlo desde el techo, desde adentro, cuando usted no tiene que buscar un peso para pagar el techo. Es muy grande su ego. Hay que enseñar a los hijos, siempre lo he dicho, de que todo cuesta. Y hay que sembrarle la semilla de esa palabra, porque cuando vayan afuera, el mundo es diferente. No es lo mismo en la coinonía que estamos compartiendo aquí. En el Dios te bendiga, mi hermano. Adoramos y alabamos juntos. Glorificamos a Dios. Cuando salen afuera, allá afuera, el devorador está esperando, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Observe que de un tiempo acá no hay un anuncio, no hay una película donde no se promueva la homosexualidad, el lesbianismo, donde no se promuevan esas cosas. No hay absolutamente nada. Siempre meten una pareja de hombres. Y mire lo bonito, el hombre casado con su familia, de repente el hombre se sale, como dicen, del closet. Y ya se convirtió en tipo, ya se le aflojan las rodillas. Ya viene a caminar como un hombre y hablar como un hombre. Ya el hombre lo que le gusta son del altarcito y ya cambió su caminar. El Señor lo reprenda. Como decía la salsa de Rubén Blades, del hijo que se convirtió, de Simón. El papá le decía: cuando cree que usted va a estudiar la misma cosa que su papá, óigalo bien, tendrá que ser un gran varón. Y de repente hay un cambio y dice que al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda y lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar. Vaya que error. Una mujer le habló al pasar y el hombre le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Qué tal papá? No me conoce. Yo soy Simón tu hijo, el gran varón. Jehová reprenda al día. Ve la sutileza del enemigo. Mientras el papá lo quería tener ahí, usted va a hacer. No es que usted va a imponerle a su hijo, pero usted tiene que enseñarle que si nació un varón, sus órganos son reproductores, y en el momento que Dios lo decida, es una hembra. Hay que enseñarle qué es eso de que de los niños. Yo oí en un programa cristiano en esta mañana defendiendo el género varón y hembra. Yo decía: no, porque ellos están diciendo que al niño hay que darle el derecho de elegir. Mis hermanos, ¿cómo que usted le va a dar el derecho de elegir a un niño? Usted lo que le está propiciando a que el niño sea un desviado. Cuando usted permite como autoridad que dos hombres adopten un niño o adopten una niña, o viceversa, usted le está mandando un mensaje negativo. Había una pareja de diseñadores, o un diseñador, no sé si era Dolce & Gabbana, que realmente se opuso a todos los demás de la comunidad LGTB, porque él dijo que realmente los niños deben nacer en un hogar con papá y mamá.
Y ya comenzaron a decir toditos los que estaban en esa línea que ya no iban a usar más su ropa. Bueno, pero ellos dijeron algo que sale del corazón y que es real. Porque sin la cohabitación de un hombre y una mujer, no nace un niño. Si mi papá y mi mamá no se hubiesen unido, yo no estuviese aquí hoy predicando la palabra. Usted no estuviese sentado ahí escuchando la palabra. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de amor. Dios no creó ningún género torcido. Si Él lo hubiese hecho, estuviera escrito aquí en la palabra. Pero ¿qué sucede? Hay padres ausentes y presentes y desconectados. Dice, sí. ¿Por qué dice padres presentes? Padres presentes pero desconectados. O padres ausentes, porque los padres están en casa, nunca están en casa. Pero los padres presentes y desconectados están en casa, pero no le importa un bledo lo que estén haciendo sus hijos. No le importa con quién hablen, no le importa con quién están en las redes sociales, no le importa quién le está enseñando, ni quién está tergiversando, ni torciendo, ni diciéndole a su hijo o a su nieto, ni a nadie de la familia, ven que eso no es nada. Date un tabaquito, o camina de esta manera, ven, vamos a juntarnos, vamos a darnos un besito. Mira, hay que hablar claro. Dios fue claro. Cuando Dios tuvo que decirle a David que había pecado, se lo dijo claro, le envió a Natán. Y Natán se lo dijo claro. Y David se airó y dijo, ¿quién es ese hombre para que yo vaya? Y yo, ¿ese eres tú? Dios, se desinfló David. Hay que hablar la verdad, mi hermano. Hay que decirle a los hijos las cosas como son. Mire, Aarón, usted nació hombre. Usted es un varón de Dios. Dios lo creó varón. Cuando vengan a introducirle esos cuentecitos que el enemigo quiere, no, esté firme. Por eso es que hay que sembrar la semilla. Por eso es que hay que sembrar la semilla de la palabra en los hijos. Para cuando vengan esos momentos, recuerden la semana pasada que hablamos del baúl. Y cuando el baúl está lleno, hay respuesta. Cuando el baúl está lleno de lo que hemos sembrado de Dios en la familia, hay respuesta. No es fácil engañar a un niño. En el día de hoy ya los niños saben demasiado. Tienen esas redes en sus manos. Lo que hay es que enseñar a usar. Porque es inevitable que no la usen. Pero los padres tienen que ser en todo tiempo, estar mirando qué es lo que ellos están haciendo. Pues la sutileza del enemigo es esa. Cuando usted lo pierde de vista, la sutileza del enemigo es decir, te lo trae. Ay, esta ausencia del padre, vamos a aprovechar esto. ¿Sabe por qué? Vamos a aprovecharlo. Porque el papá está ahí, pero no le importa. O el papá de ese, los padres de ese viven de viaje. Y nada más lo monitorean por una llamadita. ¿Cómo tú estás? Y se acabó. Y él se pasa el día entero pensando, lucubrando, construyendo en su mente cosas. No tiene una dirección, no tiene un guía, no tiene una autoridad que le diga no, no sale, no, no va, sí, allí va y allí no. Uno de los reclamos más grandes de los hijos es eso. Cuando crecen, tú nunca me detuviste, tú nunca me lo impediste. Gritaban por dentro, papá, dime que no. Gritaban por dentro, una autoridad. Tenemos que estar ahí, los papás. Tenemos que estar presentes y conectados. Conectados. Hay un momento que los hijos crecen, se van de la mano, pero ya usted hizo el trabajo, sembró, y ellos tienen que multiplicar y dar por gracia lo que recibieron. Pastor, usted habló de su mensaje anteriormente, no voy a cansar de decirlo, porque estamos en guerra, en lucha titánica. Estamos en momentos en que los guantes no se pueden colgar. Estamos en un momento en que hay que levantarse con los guantes puestos y dormir con ellos puestos, para cuando usted se levante en esa guerra espiritual de noche, al primero que le dé un vejigazo sea el enemigo en el nombre de Jesús. El mundo está convulsionando cada día más. El mundo convulsiona cada día más, cada día más.
cada día más usted lo ve que usted se levanta hoy y hay algo nuevo con que batallar. Y la agenda de ellos creciendo. Estamos llamados a provocar cambios. Y esos cambios debemos producirlo en casa. Cuando ellos salgan afuera tengan una coraza de protección basada en la alimentación que le hemos dado por la palabra. Y esa palabra, cuando salgan afuera en un momento determinado, va a surtir efecto. Va a surtir efecto, créalo. Ahora vemos un lenguaje que hay que hacer, un lenguaje inclusivo. Ahora tendríamos que empezar a hablar de nuevo. Nosotros, todos, querides, ellas, el diablo y su hermano, al cual reprendemos en el nombre de Jesucristo. Mire, nosotros nos reímos, hermano. Nosotros nos reímos. Porque es un momento, ¿verdad? Y uno, Pero cuando ese movimiento sigue cobrando fuerza, porque hay que incluirlo. No hay que incluirlo. Ellos tienen que adaptarse a vivir en el mundo. Usted tiene su condición porque usted la quiere así. Usted tiene que adaptarse. Porque somos más los que ya fuimos criados, enseñados a la manera de Dios. Pero a la gente siempre le gusta ir con los tiempos. Los tiempos cambian. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto no es un juego. Hay muchachos ahí que van a la escuela, que han tenido, miren. Son tan esponjas los muchachos que lo absorben todo. Los muchachos han tenido un año completo, más de un año, en casa, trancado, cogiendo clase virtual, lo que sea. Y cuando de repente ahora vuelvan a la escuela, se van a encontrar con muchas cosas que han cambiado. Y tenemos que seguir, mientras el tiempo que estén en casa, en estas vacaciones, hay que seguir inyectándole. Hay que seguir bombardeando. Y cuando lleguen del colegio, hay que sentarse con ellos. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué habló la profe? ¿Qué hablaron tus compañeros? ¿Con quién te juntaste? No es que usted lo va a tosigar, que usted va a ser un pedante con los muchachos, pero usted de una manera u otra va a utilizar, porque ellos van a utilizar la sutileza, porque usted va a usar la sabiduría de Dios. Ellos lo declararon. Vamos a ser sutiles, no se preocupen. Van a ser sutiles. Nosotros vamos a usar la sabiduría que viene de lo alto. Nosotros vamos a usar la sabiduría que el Señor nos dio. Y vamos a ser apercibidos en este tiempo, apercibidos. Vamos a ver a la luz de la parábola del sembrador. Esto que pasa con los hijos cuando nos permitimos no darle alimento espiritual, el alimento espiritual necesario que puedan echar mano en el momento oportuno. ¿Por qué tenemos que estar apercibidos? Porque tenemos que estar preparados, tenemos que disponer de lo necesario, de las armaduras necesarias para lo que venga. Lo que venga. Y solamente con la palabra nosotros vamos a poder trabajar. En Mateo 13, en este capítulo vemos que Jesús salió y se sentó junto al mar. Y a él se sentó Jesús temprano en la mañana junto al mar. Y comenzó la gente a llegar. Porque ya Jesús había cubrido su fama. Y la gente lo buscaba. Qué bueno es cuando alguien tiene un buen alimento que dar. Y la gente lo busca porque quiere sentarse a recibir de ese alimento. Jóvenes, les exhorto de verdad, honestamente, a que siempre busquen a alguien que pueda sumarle a su vida. Al amigo que te invita a salir fuera del tiempo del toque de queda. Al amigo que te invita a escaparte de tu casa. A la amiguita que te dice que darse un besito no es nada entre hembras, o a la amiguita que te incita a que tú realmente tengas relaciones a destiempo, no es tu amigo, no es tu canchanchan, no es tu pana. La palabra dice en el libro de Proverbios 17:17 que en todo tiempo ama el amigo y en tiempo de angustia es como un hermano. El amigo es el que te dice las cosas que te duelen que tú lloras, que te llega al alma, pero que te transforma. El amigo no es el que te va a decir que tú escuches lo que te agrada.
El amigo no es el que te vaya a buscar a pararse en la casa a las 2 de la mañana para que te salga por la ventana y luego vuelva por el techo. Ese no es tu amigo. Ese es un hijo del diablo enviado por Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesucristo, que debemos cortarle las alas para que no llegue a la puerta de casa. Y entonces la gente se sentaba, porque Jesús les predicaba y les hablaba en parábolas. El Señor determinó hablar en parábolas porque la gente, aún como en estos tiempos, oyen, ven, pero no entienden, no abren su corazón. Entonces en un momento determinado Él decidió hablar por parábolas y le explicaba cada una de las parábolas a sus discípulos. Escuchamos cuando decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No son más que mandatos de hombres. Y la gente se deja llevar y mover por el tiempo. En el versículo 3, la parte final del capítulo 13 dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y el versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¡Wow! Ese es el producto de lo que sembramos. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Nosotros representándonos con nuestros hijos. Entiendan bien el hilo. Nosotros con nuestros hijos y nuestra descendencia. Ese es el producto de lo que sembramos. Cuando decaemos en la oración, la falta de persistencia, la semilla queda a merced de esas rapiñas que atacan, y dejamos el mover que se ha despertado. Y si dejamos el mover que se ha despertado, que haga con ellos lo que quieran, ahí están a su merced. El sembrador salió a sembrar, pero cuando cayó junto al camino. Entonces nosotros tenemos que ser persistentes. Tenemos que ser persistentes para que esa semilla, cuando la sembremos, comience a profundizarse. No la dejemos ahí. Por eso dice el versículo 19, y yo estoy tomando el versículo de la misma palabra que junto al camino, por lo que dice en el versículo 19. No le estoy diciendo en la línea y en el orden, sino que le estoy tomando los dos juntos para que ustedes entiendan. El versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ve? Porque usted tiene, cuando siembra la semilla en el corazón, en la mente del hijo, tiene que seguir constantemente ahí. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso la importancia de que repite día a día: átalas a tu cuello. Mire, tome la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, y léala en casa para que usted vea. Y léala en casa para que usted vea. El versículo 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. El leer la Biblia es algo constante para tener siempre de dónde sacar de ese baúl que ilustramos el día pasado. Cuando vengan esos momentos, que ellos puedan tener una respuesta. En este mundo que se perfila cada día más peligroso, hay que tener un baúl para donde tener nosotros que acudir y extraer en los tiempos malos. Esa parte que es sembrada en los pedregales, pero pronto se ahoga. Hay que pasar tiempo con los hijos. Es un compromiso, es una responsabilidad. Yo diría que es una obligación, porque ellos nos pidieron venir, pero lo hicimos con mucho cariño. Nos juntamos para tener hijos, y cuando asumimos esa responsabilidad, el paquete, el bulto que venía con ellos dentro de la mochila, comenzamos a aprenderlo. No fue viendo al otro, fue nosotros en la práctica. Porque usted había podido ver que su familia estaba llena de gente, y sus hermanos o los familiares fueron teniendo muchachos, pero no es lo mismo que usted viera en ellos, que usted asumiera su responsabilidad. La responsabilidad de tener hijos y de criar. El versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
Usted recibe la palabra con gozo en un momento determinado. Muchas veces nos vamos inflados de aquí de la iglesia. Henchidos nos vamos por ahí. Y al menor de la situación, parecemos ese hombre que fue con una mujer de plástico, una ilustración que hacen, una mujer de plástico a la playa, y que estaba con ella frente al mar, y la mujer comenzó, era de plástico la mujer comenzó, no se callaba, y el tipo hizo así por atrás, y la vació, y ya. Así nos pasa muchas veces, decimos una palabra, es una palabra de bendición, una palabra, mira, que Dios me está diciendo, y al momento que se cruza alguien por el medio, mira, ya estamos aquí, ¡fum! Se acabó el asunto. Nos sentimos mal. Ya, mire, se nos fue toda la fuerza, se nos fue el Superman que había dentro del hombre. No, es que es Cristo, no es Superman. Para que podamos vivir siempre fuerte y activo, es Cristo en nuestros corazones. No podemos dejar de influenciar. No sé si yo me doy a entender. Usted no va a ser ese pedante que le dije ahorita, pero va a atacar constantemente. En el momento que tenga la oportunidad, que usted vea la brecha, ahí usted entra. Usted sabe, usted es un hijo de Dios. Usted sabe cómo va a poder manejar ese tiempo. Usted va a tener las palabras necesarias para poder entrar y compartir con su hijo. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué tú tienes? Veo tu rostro. No te noto igual que ayer. Estás decaído, no tienes fuerzas, estás triste. ¿Qué te pasa? Entonces usted va a ir sacándole con esa, dependiendo del tamaño del niño, ¿verdad? Porque usted, aún ya, una gente adulta, ya grande, a un joven, un adolescente, usted no lo va a tratar como si fuera un niño, porque entonces tiene que comparar el equilibrio y tener equidad en lo que hace. Porque el muchacho lo que primero que va a hacer es que se va a sentir que lo están tratando como idiota. Y todo es de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y usted va a trabajar con ella. Usted va a ser sabio, Dios le va a dar esa sabiduría, yo lo sé que sí. Dice el versículo 6, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. ¿Y por qué se quema? Porque nosotros somos los responsables de regar esa planta día a día. Nosotros somos los responsables de alimentarnos de la palabra, de tomarla primero, alimentarnos de la palabra y luego regar lo que nosotros hemos aprendido en ese día de parte de Dios. Debemos compartir con ellos, debemos hacerlo partícipe. Ellos siempre van a necesitar una palabra de la autoridad de casa, de papá, de mamá, de abuelo, de abuela. Aunque nosotros los abuelos, ¿verdad?, somos consentidores, pero no dejamos de educar en el momento determinado. Y si tenemos que corregir, tenemos una corrección extraordinaria, ¿verdad? Mi papá decía, déjala que le voy a dar una pela con un pétalo de una rosa. Pero corregía en amor y en autoridad. A nosotros nos corregía con vara, a los hijos lo corregía. Yo comencé a verlo. Ya yo veo a mi papá como realmente tenía que ser visto, como el hombre que corregía. Para nosotros era regio, era un hombre duro, porque sabía que había que mandar a esos muchachos para la calle, había que mandarlos derecho y no torcido. Entonces había ya como una... Entonces es verdad lo que te ha dicho, que corona de los abuelos son los nietos, y entonces uno se pone medio debilucho con ellos, ¿verdad? Debilongo, pero en un momento determinado, camine derecho, póngase firme, porque no es que todo lo que ellos digan es lo que se va a hacer. Amén. Entonces, cuando usted se levanta en esa madrugada, en esa intimidad, donde nadie lo molesta, donde usted no oye ni el susurro del mosquito, en ese tiempo, dice la palabra, dice el Señor, yo estoy con los que temprano me buscan. Y usted va a comenzar a regar esa palabra en ese tiempo. Y usted va a traer a toda la familia ahí a la presencia del Señor. Y usted va a comenzar a pedir que el Señor abra la mente y el corazón de esos muchachos para que esa palabra comience a correr. Para que el Señor ponga gracia en mí. Para cuando yo hable con mis hijos, ellos puedan entender, abrir su corazón y entender la palabra. El versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Si no hay profundidad en la palabra, no hay reservas. Si no hay tiempo con Dios, no hay reservas. Nos consumimos todas las reservas y las agotamos. Y luego, cuando viene el momento de la prueba, miren mis hermanos, nosotros los cristianos pasamos pruebas y las debilidades afloran. Las debilidades afloran en nosotros. Y es el momento de tener esa palabra donde nosotros podemos venir y llenarnos de ella para poder tener que dar. Y no permitir que nuestra raíz se seque. Porque cuando la raíz se seca, es arrancada y es echada afuera al horno y la queman como la hierba. Y se acabó la producción. Pero si la raíz tomamos la palabra y día a día la regamos, y día a día la regamos y la regamos, y estamos en la presencia de Dios, sé que los tiempos malos como quiera van a venir, porque eso no nos va a decir que no vendrán los tiempos malos. ¿No? Eso no nos va a eliminar los tiempos malos, pero nos va a dar fuerza para resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Pero ¿cuándo lo resistimos? Cuando nosotros tenemos la capacidad de la palabra, cuando nosotros tenemos tiempo en Dios, cuando nosotros leemos la palabra, cuando pasamos tiempo a solas con nuestro Padre. Es muy bonito cuando venimos aquí, Padre, y se nos van hasta la cadera y le tenemos que pedir perdón al Señor, porque muchas veces nos vamos de pie por ahí, ¿verdad? Pero hay un momento, es un momento de gozo, pero hay un momento en el cual usted tiene que tener su intimidad. Para llegar a ese baile hay que llegar primero al tiempo de intimidad. Tener una intimidad con Dios. No podemos jamás como cristianos, cuando nos vemos en la opresión, tomar una decisión, lo primero que llega a la mente. ¿Sabe por qué? Es la sutileza del enemigo. Cuando muchas veces se presentan situaciones en la casa y nosotros tomamos porque somos cristianos, le vamos a arrancar la cabeza. No. Acuérdese que también es un hijo de Dios y que necesita que usted le hable en amor, con corrección, en autoridad, que haya un respeto. La palabra dice que los padres no debemos esperar a los hijos. Tenemos que saber cómo hablarle. No es que usted va a venir blandengue porque el muchacho se le suba arriba y haga lo que él quiera. No. Con autoridad. Que él note que hay una autoridad, que hay un respeto, que hay una línea que él no puede transgredir, que hay una raya que él no puede pasar. Porque si la pasa, hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces, a los hijos hay que tenerlos siempre. No cuando yo hago así, no es que siempre darle. No, hay que tenerlos siempre en observación. Hasta que Dios te entienda que ellos deben correr. Pero no podemos soltar a los muchachos ahora como están. En estos tiempos jamás. El versículo 7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y ahí yo me fui. En ese momento yo pensé en un momento determinado. ¿Por qué sucede esto? Dice: el que fue sembrado entre espinos, el versículo 22, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Usted sabe que yo me fui ahí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 18, si mal no lo olvido, si no recuerdo, lo que le sucedió a Absalón. Todos sabemos lo que le sucedió a Absalón. Absalón era engreído, ¿verdad? Pero dice que era un muchacho bonito, de buen semblante, y que tenía un pelo y una guedeja extraordinaria. Pero el hombre se levantó porque codiciaba lo que no era de él. Quería una riqueza que no le pertenecía. Quería una riqueza que no había llegado su momento de tenerla. Y se levantó contra su padre. Pero David tenía hombres. Gracias porque estamos hablando de David. Gracias, maestra Ilonka. David era un hombre que tenía mucha gente que estaba ahí a favor de él. Pero David tenía una condición. No importa la gente que estuviera a favor de él. David tenía una condición extraordinaria y principal. Había sido llamado por Dios. ¿Qué es lo principal?
Y cuando usted es llamado por Dios, como decían esta mañana, esa nube, esa estructura espiritual que nos rodea, nadie la puede penetrar. Y cuando hablo de entre espinos es porque en un momento determinado, cuando se vio con la gente de David, que trató de huir en la mula, en un momento determinado se metió en un lugar de muchas matas espesas. Y cuando se metió entre esas ramas, hubo una guedeja que la guedeja se le quedó enganchada en una rama. La mula siguió y él quedó guindando ahí. Y ahí fue fácil presa. No podemos permitir que las riquezas inunden nuestros corazones. Porque dice la palabra que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando nosotros comenzamos a amar más el dinero que lo que amamos a Dios, es peligroso. Ahí comienza a venir la debacle y vienen los problemas. Debemos enseñar a los hijos que haciendo las cosas continuas, perseverar en sus estudios, ahí es que está la bendición de Dios. En buscar el rostro del Señor. Ahí es que está la bendición de Dios. Ahí es que vienen las añadiduras. Recordemos que la palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que sembrar en ellos esa palabra. Yo sé que hay jóvenes, y siempre lo han habido, que ya se creen muy grandes, se creen muy independientes. Quizás se creen que porque han tenido su primer contacto físico o relación, ya eso lo determina que ser hombre. Y un contacto físico y una relación no determina a un hombre que es hombre. Es hombre, claro que sí, porque es lo que Dios ha establecido por naturaleza. Pero realmente la capacidad de hombre se adquiere cuando usted asume las responsabilidades de un hogar sin tener que ir a tocarle la puerta a papá y a mamá de que te hace falta algo. Hay que enseñar a los hijos que eso es así. Cuando yo me iba a casar, yo recuerdo que mi papá me dijo: ¿usted se quiere casar? El que se casa, casa aquí. ¿Qué me estaba diciendo? Un mensaje hermoso y precioso. Hijo, yo te amo, yo te quiero, pero si tú te quieres casar, yo no te puedo tener aquí en mi techo con tu esposa. Tienes que volar, tienes que aprender a volar. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los hijos en el día de hoy. Enseñarles todo el trayecto del camino para que no fallen. Enseñarles todo el trayecto del camino para que, como se ha comportado el mundo allá afuera en el día de hoy, ellos no caigan en ese vacío y en esa debilidad. Tenemos que llenarlo con la palabra, tenemos que llenarlo del amor, de todo lo que nosotros tenemos como fuente para darle a ellos, para cuando vengan esos tiempos que ya no estén con nosotros o nosotros no estemos, porque nosotros no somos para siempre. Nosotros tenemos una vida en tránsito al igual que ellos, pero se supone que por la ley de la vida nosotros nos vamos porque somos los adultos y ellos quedan. Se cumplió en mi padre, yo lo vi. Y este es el primer día del padre que estoy sin él. Porque aunque él estaba ausente por su condición de la enfermedad, nosotros sabíamos que el viejo estaba ahí. Íbamos allá y lo abrazábamos y lo besábamos y le decíamos que lo amábamos. Yo siempre pude tener la oportunidad de susurrarle al oído y le decía siempre: viejo, yo te amo, viejo, yo te quiero. Gracias por todo lo que me enseñaste, porque me enseñaste a ser un hombre y un hombre de bien. Gracias, mi viejo. Y él tenía momentos de lucidez y los ojos se le ponían vidriosos. Y yo me compungía y mi corazón se endurecía y decía: ¿cómo te amo, mi viejo? Muchas veces en un momento determinado de mi vida, teniendo a Dios, porque Dios es nuestro todo, pero muchas veces usted siente la necesidad de alguien a quien usted echarse en su brazo o sentarse frente a frente y decirle algo. Yo extraño una conversación con él. Yo sé que ya no puede volver, porque jamás yo iría a donde él está si Dios ha permitido que llegue a su lugar, a su gracia. Pero muchas veces tengo recuerdos que me compungen. Ayer mismo fue un momento en el cual, estando en casa, lloré.
Pero me gozo porque tuve un padre que me dio una dirección, porque me enseñó a hacer el bien, me enseñó a trabajar, me enseñó a mantener una familia, porque con su modelaje yo lo aprendí. Cuando yo veía que él llegaba en el vehículo y decía, ahí está la compra, vayan a sacarla. Nosotros todos los hermanos íbamos allá y comenzamos a sacar. Mientras fuimos creciendo, la responsabilidad, fue sobre el que fue quedando en la casa, que quedaba yo y un hermano. Pero muchas veces mi hermano parece que sabía que el viejo venía con la compra y salía y me la dejaba a mí. Y a veces abrazaba yo ese saco de 125 libras de arroz, mi hermano, y lo sacaba yo solito ahí, ¡pum! Esa lata de aceite, el viejo me enseñó. Tuve un papá que le doy gracias a Dios por él, porque me enseñó. Y me enseñó a ser responsable. Y la responsabilidad con que caracteriza a un hombre. No era un hombre que tuviera 1000 mujeres por la calle y saliera a hablar de las mujeres. Mi papá decía, el caballero no tiene memoria. El caballero no tiene memoria. Yo doy gracias a Dios por mi padre. Y sé que en un momento determinado él confesó a Cristo. Gloria al Señor. Amén. Y llegamos a un momento cumbre que todos esperamos en este tiempo. Entonces a los niños se les debe hablar desde que caen en el vientre. Se les debe hablar de Dios, de su Hijo Jesucristo. Ellos son dentro de donde están, son receptivos. Y nadie resiste un buen trato, ¿verdad que no? Nadie resiste un buen trato. Yo recuerdo que con mi primera hija, yo desde que ya ella me conocía, ya había una relación tan grande entre ella y yo, que cuando yo iba subiendo la escalera de mi casa, yo le tenía un nombre y yo la llamaba, pregúntale a mi esposa, y ella saltaba adentro. Y ella conocía la voz de papá. Yo hablaba con mi hija y mi esposa optó una particularidad que le ponía música clásica, y por eso ella se dedicó, yo entiendo que salió en parte a dedicarse a las artes. Adora el canto, la actuación, para la gloria de Dios. Entonces tenemos que en todo tiempo velar por los hijos. Yo sigo siendo, mis hermanos siguen siendo los muchachos, porque cada vez que yo voy a mi casa, mi mamá me habla de mi hermano mayor que tiene 60 y pico de años, y ese muchacho. Me habla de mi hermana y dice, ay, esa muchacha. Muchas veces de mi hermana menor, ella es mayor que yo, pero digo menor porque es la más chiquita de las hembras, esa niña. Entonces, el apóstol Pablo usaba siempre un elogio en su forma de hablar. Siempre hablaba a la gente, gracia y paz, siempre saludando a mis hermanos, siempre. Y eso no lo resiste nadie. Un buen saludo, un buen elogio. No para adular, porque el que adula no respeta y el que respeta no adula. Pero ese amor, eso no lo resiste absolutamente nadie. Y llegamos a la palabra cuando todos estamos esperando. Dice, parte cayó en buena tierra. Y estoy concluyendo, y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y a 100 por uno? Dice el versículo 8. Y el versículo 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60. Produce. Hay que sentarse, mis hermanos, con los hijos. Hay que dedicarles tiempo. Por eso digo, desde que está en el vientre al muchacho hay que hablarle. Nosotros no podemos delegar la responsabilidad de la oración por nuestros hijos en nadie. Nosotros no podemos delegar la responsabilidad de la crianza en el vecino. El vecino tiene su método. Nosotros tenemos los nuestros, que son conforme a la palabra de Dios. Para que la semilla caiga bien. Caiga bien. Dice aquí, todo lo que esperamos, todos los padres que hemos sido esforzados en ver frutos. Los padres de que los hijos nacen, están presentes y conectados. Recordemos que ahorita hablamos de lo presente y lo desconectado, ¿verdad que sí? Presentes y conectados, paso a paso con el crecimiento, orado de manera constante, y nos hemos gozado en cada triunfo y hemos llorado cada caída, porque también ha sido nuestra.
pero nos hemos levantado porque sabemos a quién hemos creído. Sabemos en qué manos está asegurada nuestra victoria, porque como Josué firmemente decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová.